Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Reencuentros que se celebra en esta ocasión en un marco incomparable como es el Oratorio de San Felipe Neri, sede de las Cortes que redactaron la primera Constitución española en 1812. Este ciclo de la Fundación Cajasol nació con la intención de acercar a Cádiz la figura de profesionales ligado a ella y que por circunstancias vitales desempeñan su labor profesional en la distancia, pero manteniendo su arraigo, lo que les permite ver y analizar la realidad con perspectiva y desde sus respectivos sectores. En el caso de hoy, el sector político y el sector periodístico. Felipe González y Augusto del Cader, muy buenas tardes. Conversarán precisamente sobre esto, política y periodismo, cuando se cumple el 211 aniversario de la Constitución de las Cortes de Cádiz. El director del Grupo Yolí, José Antonio Carrizosa, muy buenas tardes, José Antonio, será el encargado de conducir esta interesante charla. Una vez finalizada, se abrirá un turno de preguntas por parte del público asistente. Felipe González es una de las figuras políticas clave de la historia de España, protagonista destacado de la transición democrática. Fue el tercer presidente del Gobierno desde la reinstauración de la misma a finales de los 70 y el que más tiempo ha permanecido en el cargo, 4 legislaturas en 13 años y medio. Aunque actualmente está retirado de la política como profesión, continúa en activo en diversos focos de actualidad de ámbito europeo y de ámbito latinoamericano. Augusto del Cader, gaditano, más de 50 años de periodismo en sus manos. Fue uno de los fundadores del País, del que fue director adjunto, director de Diario de Cádiz y director de la cadena SER y ahora presidente de honor de la red de emisoras. En el apartado de reconocimientos, Premio Federico Yolí de Periodismo, Agustín Merello de Comunicación, Medalla de Andalucía e hijo predilecto de la provincia. La de Del Cader es una de las carreras más sólidas y admiradas de nuestra profesión. Son los protagonistas de este reencuentro. Abre este acto el director de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Buenas tardes, estimado Felipe González, Augusto del Cader, querido José Antonio Carrizosa, director de publicaciones del Grupo Yolí, amigos y amigas. Bienvenidos a esta cita tan especial de nuestro ciclo Reencuentros, un proyecto que venimos desarrollando en nuestra sede de aquí, de Cádiz, con el afán de promover la reflexión y el entendimiento profundo de la compleja realidad que nos ha tocado vivir. Esta ocasión, como se puede apreciar, es una convocatoria extraordinaria y muy especial de la Fundación Cajasol, ya que hemos trasladado el encuentro, que normalmente se realiza en nuestra sede, a este templo del barroco, donde, como ya se ha dicho, se redactó la primera Carta Magna española precisamente para hablar con un mayor aforo, a pesar de las limitaciones que tenemos, un mayor aforo de política y periodismo en este 211 aniversario de la Constitución de las Cortes de Cádiz. Y para esta tarea no podemos contar con un cartel más sobresaliente, tanto por la parte política como por la parte mediática, ya que vamos a tener la oportunidad, ya se ha dicho, de asistir a un debate entre dos andaluces excepcionales, un sevillano y un gaditano, que han protagonizado un tramo fundamental de nuestra democracia reciente. Gracias, muchas gracias de corazón por su disposición al diálogo, tanto al presidente Felipe González y a su fundación también, y también al periodista Augusto del Cader, actual presidente de honor de la cadena SER y que durante 50 años ha estado a los mandos ejecutivos del principal grupo de comunicación de nuestro país. También quiero extender mi agradecimiento a los periodistas José Antonio Carrizosa, director de publicaciones del Grupo Yolí, y a Ana Zambrana, redactora de Onda Cádiz, que nos van a ayudar o que ya nos están ayudando a conducir este acto. En estos momentos críticos donde nos toca, de alguna forma, rediseñar la sociedad y la economía del futuro, para nuestra entidad, sin duda, es un honor abrir espacios como este
que sirvan como punto de encuentro, en este caso, para analizar qué papel deben de jugar la política y el periodismo en este contexto de la reactivación. Y, por supuesto, estando en un templo como este, también hablar de la importancia de la Constitución o de la importancia de las constituciones en la historia de España. Los dejo ya con nuestros invitados. Muchas gracias por su atención y, desde luego, que disfruten de este extraordinario mano a mano. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Presidente González, buenas tardes. Querido Augusto, buenas tardes. La verdad es que impresiona un poco, ¿no?, el contexto en el que estamos, el sitio en el que estamos. Y a mí la compañía también me impresiona un poco, tengo que confesarlo. Pero vamos, estamos en un sitio muy especial que nos mueve, no sé, pues eso, a reflexionar un poco sobre las constituciones, qué es lo que... cómo evoluciona el orden político. Y a mí lo primero que se me ocurre en este coloquio, y por entrar un poco en materia, es que quizás sería bueno plantearnos, presidente González, en primer lugar, cómo ha resistido la Constitución estos 40 años largos. ¿La Constitución tiene achaques? Bueno, vamos a ver, es la que más ha durado. Sí. O sea, la verdad es que la primera que reconoce que el poder está en el pueblo, la soberanía popular, es la de 1812. Lo cual supone un cambio copernicano. Entonces, cuando tenemos la mala costumbre de analizar los acontecimientos históricos fuera del contexto en el que se producen, es una estupidez, no digo que sea un error, es una estupidez que se comete todos los días, por tanto nos estamos habituando, ¿no? Ahora nos encontramos con una Constitución que ha sido la más duradera, resistente y resiliente de toda la historia de España, esta. Y lo puedo decir desde la perspectiva política, porque este diálogo entre prensa y política, entre periodismo y política, hace mucho tiempo que lo pensamos y casi lo soñamos, Augusto y yo, y tiene una explicación que daré ahora. Veamos. La Constitución se critica ahora, el pacto constitucional, etcétera, desconociendo absolutamente el contexto en el que se produce y cómo se produce. Pero la Constitución tiene... A mí alguna vez me gustaría que la Constitución que aprobamos en el 78 fuera una Constitución militante, en el sentido de que se pudiera enfrentar a todos los que la atacan, incluso afirmando que la quieren, pero que la atacan, porque estamos en ese mundo absolutamente confuso. Pero por primera vez se nos ocurrió hacer una Constitución no militante. Se parece a la alemana. La alemana es militante. ¿Por qué? Porque excluyó desde el principio a los comunistas y a los nazis. Entre otras cosas porque la Constitución estaba muy influida por los vencedores de la Guerra Mundial, la ley fundamental de Bonn. Nosotros no, nosotros hicimos un pacto con gente que venía, como Adolfo Suárez, Martín Villa y compañía, que venía del régimen anterior, y gente que veníamos de la ilegalidad, del exilio, etcétera. Y decidimos que había un punto de encuentro, que es el fundamento de la democracia, como diré después, era, entre otras cosas, que la Constitución no era militante, que uno podía participar en la vida pública, pensara lo que pensara, siempre que respetara la Constitución y el ordenamiento jurídico. Siempre que no se lo saltara, cada uno podía defender las ideas que quisiera. Bueno, ese es el fundamento de la Constitución. Y voy a empezar por una pequeña provocación para Augusto. El problema de la Constitución, de las constituciones, en la vida que estamos viviendo, en la inmediatez de los acontecimientos, en la preocupación lógica de cada persona por lo que va a pasar hoy o mañana, imaginemos cómo lo sufren los ciudadanos de La Palma en este momento, dicen, bueno, ¿qué va a ser de nosotros mañana? Pero en la vida ordinaria, ni siquiera en con este año pandémico, etcétera, pero la gente vive el acontecimiento que se ve, el que sufre. Y, por definición, la Constitución son los fundamentos, los cimientos del edificio de la convivencia. Y los cimientos no se ven. Uno vive alegremente o tristemente o muy preocupado, pero nunca
está viendo los cimientos sobre los que se basa la convivencia en libertad y en paz. Entonces, y solo se nota que los cimientos están fallando cuando estos se resquebrajan. Todo el mundo tiene la memoria, porque es muy cercana, lo que pasó hace poco tiempo en Miami, ¿no? De pronto un edificio se derrumbó entero, y es que habían fallado los cimientos, pero arriba no se veía nada. Bueno, tenemos que cuidar los cimientos y respetarlos, porque el edificio de la convivencia se basa en eso. Y política y periodismo, o políticos y periodismo, es una larga conversación que hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Y que yo me gustaría hacer en forma de reflexión histórica. Cuando estábamos frente a la dictadura de Franco, todavía algunos dudan si hubo o no un intento de golpe de Estado, cuyo fracaso produjo una guerra civil, etc. Pero cuando estábamos en esa fase de todos en la misma trinchera, todos los que estábamos, muchos no estaban, para acabar con una dictadura y vivir en libertad, no había diferencia entre político y periodista. Pero cuando uno asume la responsabilidad política, pues tiene que mantener una distancia recíproca, ¿eh? El periodismo con la política con el periodismo. Del periodismo lo que más aprecio es la independencia, no el posicionamiento ideológico. Pues si los medios pierden la independencia, mal. Pero si además los políticos pierden su independencia respecto de lo que deciden tales o cuales medios, peor. O sea, cada uno tiene que asumir su responsabilidad y no es la misma. Y como no es la misma, acostumbrarnos a eso nos costó un tiempo, pero nos dábamos cuenta de que el papel de uno y de otro es completamente distinto y se puede desarrollar ampliamente, pero no quiero pasar de ahí. Nos arrollan, como siempre, los acontecimientos de cada día, incluidos los que afectan a la Constitución. Augusto, No, yo me referiría al principio que acaba de esbozar Felipe con el presidente, con una anécdota personal y que vivimos conjuntamente. Como la mayoría de los asistentes saben, pues tenemos una amistad que se data de antes que el presidente fuera presidente y que fuera el líder del PSOE y tal. Pero cuando, sin hablarnos, sin decirnos nada, cuando el presidente asumió la presidencia del gobierno, el presidente y yo establecemos un periodo de vacacio de amistad. Es decir, no nos llamábamos, no hablábamos, salvo que fuera por razones profesionales. Yo nunca visité la Moncloa, ni él me invitó a la Moncloa, salvo en 3 ocasiones por razones profesionales, por temas que él me quería trasladar información sensible de estas anteinformaciones que estábamos publicando. Una me acuerdo que era sobre las conversaciones de Argel de ETA. Bien, esa vacacio de amistad que mantuvimos significa el principio que acaba de decir el presidente. La política tiene su ámbito y el periodismo tiene su ámbito. Yo en el medio, en el grupo que he estado, siempre nos han acusado de pro-gubernamentalismo, pro-PSOE, ¿no? Es decir, y nosotros probablemente nos dirigíamos al mismo colectivo de ciudadanos que tenían una sensibilidad parecida, pero nosotros nos dirigíamos a ese colectivo como radio, como prensa, como televisión, pero nunca teníamos opciones políticas. Cuando el periodismo se transforma en tener opciones políticas o correa de transmisión del poder, o el poder intenta que un medio sea correa de transmisión del poder, ese medio de comunicación está muerto por su propia naturaleza, porque es una contradicción interminable. En segundo lugar, el presidente ha señalado el tema de los cimientos. Y siguiendo con la anécdota de los cimientos, siempre me acordaré también, y voy a contar otra anécdota, de que en los años 80 ya el vicepresidente Gutiérrez Mellado, cuando se había retirado de la política y tal, un día me pidió venir a la cadena SER a ver las instalaciones de la SER. Me sorprendió la llamada y entonces cuando llegó me dijo, como usted sabe, yo estuve en la 5ª columna en Madrid durante la Guerra Civil y la información sensible yo la pasaba desde este edificio porque había un ingeniero que era franquista, que estaba infiltrado con la 5ª columna y desde ahí me tiraba, y vamos, yo quiero ver el patio por el que me tiraba
un micrófono y ahí daba yo las partes en clave cifradas. Después de vuelta y revuelta encontramos el patio ese donde Gutiérrez Mellado hacía sus labores de espía, ¿no? Hoy, por cierto, hay una cadena de ropa que se llama Primark, ¿no? Por cierto. Esa es la normalidad democrática. Esa es la normalidad democrática. Entonces, me acuerdo que luego lo invité, como es lógico, a tomar un café y charlamos. Luego hicimos mucha amistad y tal. Y eso. Y él me dijo, mira, los fundamentos constitucionales del 78 no se puede juguetear con ellos. No se puede juguetear con ellos en tocarlo. Se pueden cambiar cosas, habrá que evolucionar y tal. Pero eso ha sido un acuerdo muy brillante, muy generoso, y en el que hay que fundamentar las condiciones de vida y de convivencia de este país para muchísimos años. Porque, dice, yo solo tengo un recuerdo, y es que no quisiera que nadie volviera a vivir una guerra civil. Dice, eso es lo más horroroso que puede ocurrir en la vida. Y en segundo lugar, los rescoldos de aquel enfrentamiento tardarán muchísimos años en desaparecer. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. Y además, el edificio constitucional permite desarrollar todas las ideas posibles. Por eso, yo no es que me río, me entristece cuando veo algún catedrátillo de estos que hay por ahí sueltos, ¿no? que pontifica sobre que las generaciones de la transición han sido inmovilistas. Bueno, semejante idiotez solo la puede decir un idiota, ¿no? Bueno, de estas dos primeras intervenciones da lugar para sacar un montón de preguntas. Yo me voy a referir primero, luego vamos a hablar de relaciones de política y periodismo, cómo fueron, cómo son y cómo deberían de ser incluso, pero me gustaría antes ver, han hablado los dos de los cimientos de la Constitución y de cómo los pilares del sistema conviene no tocarlos. ¿Están siendo de alguna forma socavados los pilares de la Constitución en España ahora mismo? Bueno, la verdad es que hay muchas sorpresas y cada día hay una, ¿no? Podemos comentar la que queramos. La política se ha hecho mucho más crispada de lo que era y se ha vuelto una especie de política de trincheras y la consolidación de la convivencia no es que todo el mundo esté de acuerdo, sería ridículo. El pluralismo democrático es la discrepancia, cada uno tiene una visión, pero hay algo que algunas veces recuerdo, hombre. Cualquier buen padre de familia, para entendernos, sabe que con las cosas de comer no se juega. Por tanto, hay que preservar un espacio que es un espacio común y de todos y que es un espacio transversal. No es que uno venza al otro como si fuera un enemigo o lo descalifique. Entonces yo, la crispación, la verdad es que no la entiendo. Se puede decir absolutamente todo. Se lo voy a decir antes de ayer en la presentación de un libro a la ex canciller colombiana, pero hay que respetar la forma para que haya fondos. El insulto gratuito, además normalmente sin gracia, es una crispación innecesaria de la convivencia. Y hay un fenómeno peculiar, que atención, que se contamina a los medios. Esa política, que de nuevo es una política de trincheras, de radicalización hacia los extremos, pues la verdad es que solo sirve para los extremos. Y no es un problema de cuántos votos tengan unos u otros, sino cuánto condiciona esa política de crispación a quien tiene que tomar decisiones para todos los ciudadanos, piensen o no piensen como ellos. Por lo tanto, la crispación está generando un daño a la convivencia democrática, a la política y también al periodismo. Me da la impresión de que solo tiene que haber una orientación respondiendo a... Obviamente un periódico tiene lectores y un político electores. No parece que sea mucha la diferencia, es bastante la diferencia, ¿eh? Por tanto, tenemos que cuidar eso y eso en los acontecimientos de cualquier momento. En estos días lo podemos ver. ¿Por qué no se renuevan los órganos constitucionales? ¿Y por qué bloquea esa renovación un partido político como el Partido Popular, que se autoproclama constitucionalista, pero no responde a la necesidad? Es básico en el sistema democrático. El Partido Popular es una de las bases del sistema, ¿eh?
Y no solo eso. Digo, ¿por qué se llega a utilizar la defensa de la Constitución al tiempo que se bloquea la renovación de los órganos constitucionales? No parece lógico. ¿A usted no le parece bien cómo funcionan? Estoy de acuerdo que no le parezca bien. Estoy de acuerdo. Pero primero cumple la ley y después propone la reforma si no le gusta. Pero lo que no puede hacer es no cumplir la legalidad constitucional. No puede. ¿Por qué? Porque se sitúa, porque lo digo por la actualidad, se sitúa en el terreno de los que han reaccionado así ante la detención de Puigdemont, que dice que España no pierde oportunidad, decía hace un rato, de hacer el ridículo. Digo, lo dice un especialista. Pues no creo que haya en España nadie que sea más capaz de hacer el ridículo que Puigdemont desde el primer día, desde que proclamó la independencia y a los 30 segundos dijo que no, que eso era para más tarde, pero que era una finta, ¿no? Pero, por tanto, ¿cómo nos ponemos en esa situación? En esa situación es decir, oiga, los que defiendan la Constitución, que la respeten. Los que estén en contra de la Constitución, que de verdad me interesaba más la reflexión de ayer de Aragonés, que decía, bueno, esto es de nuevo la judicialización de la política, porque de nuevo una intervención de no sé cuántos de los tribunales. Digo, mire, casi que estoy de acuerdo, pero no tal como lo formula. Usted dice, esto es política y hay que resolverlo políticamente. En eso estoy de acuerdo. Y la última intervención es la intervención de la justicia y sobre todo de la justicia, el último recurso, y sobre todo de la justicia penal, la última. Por tanto, hagamos política, que era lo que se me ocurría ayer. Hagamos política, señor Aragonés. Como dice usted que no hay que judicializar la política, le digo yo estoy de acuerdo. ¿Que no estoy de acuerdo? En que para usted no judicializarla es incumplir las reglas del juego. Es decir, que haya un referéndum de derecho de autodeterminación, amnistía, nada está en la Constitución, ni previsto, ni es previsible, ningún país se suicida a sí mismo. Por tanto, hay una respuesta política, sí, desde el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. Desde ahí hay una salida política y una respuesta política también. Pero si usted no quiere que yo utilice instrumentos políticos para los comportamientos desleales y rupturistas, y tampoco quiere, salvo que sean los suyos, dice, y tampoco quiere que se judicialice, ¿qué quiere usted? ¿Es usted capaz de situarse en ese terreno del respeto a las normas de convivencia? La Constitución no es perfecta. Por fortuna no es perfecta. Nos equivocaríamos los que hicimos la Constitución hace tantos años, como ahora cualquier analista dice, no, se cometieron tales errores y no sé cuántos. Y hay algunas constituciones que son perfectas, la de los dictadores totalitarios. Además son perfectas incluso para incumplirla a ellos, que es lo que pasa con los venezolanos, o con el Daniel Ortega y Murillo. Y esto. Fíjate, que no es perfecto un pacto, que el valor que tiene es recorrer un camino que permita convivir. ¿O pretende usted un pacto en el que alguien domine al otro para siempre? Por lo tanto, la Constitución no es perfecta. Ahora, yo soy un orgulloso representante, con esos defectos incluidos, del régimen del 78. La expresión régimen del 78, ¿la asume, le molesta, la cuestiona? Total, no, al contrario, la asume. Me da una alegría que, bueno, ya que no nos ayuda la intención, al menos que nos ayude la ignorancia, porque decir que en el 78 se inauguró un nuevo régimen es un regalo para los que lo hicimos posible, sin derramamiento de sangre, sin lucha fratricida, poniéndonos de acuerdo. Por tanto, yo soy un orgulloso representante de un nuevo régimen. ¿Nuevo respecto de qué? Pues el que habíamos dejado atrás. Pues claro que soy del régimen del 78.
Y diría, con todos sus defectos, a mucha honra. ¿Estoy en contra de que se reforme la Constitución? No. Hay normas para reformarlas si se ponen de acuerdo. ¿Estoy en contra de que no se respete y se asalte a la Constitución rompiendo la base de la convivencia constitucional? No. Y me irrita más que los constitucionalistas que la defienden la incumplan por intereses que no entiendo. Eso me irrita. No digo que me preocupe más, me irrita más. Me preocupa que tengamos, vamos a ver, el 23% del censo de Cataluña, del censo electoral, tiene una mayoría legítima que representan los tres principales grupos independentistas. Pero no hay una sola vez que hable aragonés y no hable en nombre de la totalidad. Como si no hubiera en Cataluña gente que piensa de manera diferente. Por cierto, incluso Salvador Illas, que sacó más votos que él. Hablaba Augusto, el presidente González, de la crispación y de cómo la crispación se contagia de alguna forma a los medios de comunicación. Totalmente. Tú, desde tu experiencia en estos 50 años que llevas en medios de comunicación, ¿crees que ese fenómeno se produce así? ¿Se contagia la crispación política a los medios de comunicación o también los medios de comunicación crean crispación? Ambas cosas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Solo hay que sintonizar a primera hora de la noche alguna televisión o leer algún periódico en alguna tarde o alguna mañana, ¿no? Vamos a ver, el periodismo, como lo entendemos, el periodismo moderno, el periodismo político, que nació precisamente en Cádiz, al albur de las Cortes de Cádiz, y tuvo excelsos ejemplares, y que el más fundamental fue el Conciso, que es el periódico español que se entiende como articula el nuevo periodismo. Ese periodismo es un periodismo que, por muchas razones, y una de ellas la disrupción tecnológica, está pasando por momentos difíciles y complejos, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendí de Jesús Polanco, que siempre me decía, mira, para ser independiente, lo primero hay que ser independiente en la cuenta de resultados. Si tú tienes una cuenta de resultados robusta y un balance saneado, pues oye, puedes tenerte la tieso. Ahora, amigo, si ya tienes problemas ahí, ya eres menos independiente. Puede ser que seas independiente de la mañana y no independiente de la tarde, ¿no? Entonces, esas cosas pues influyen. Entonces, este momento es un momento particularmente delicado en ese sentido. Y entonces el poder está al acecho, maniobras cortoplacistas y tal. Y por otro lado, yo siempre, y los que me conocéis de la profesión, yo he sido siempre, creo que he intentado ser buen compañero, pero he sido muy exigente, ¿no? Muy exigente. Y siempre le he dicho a los compañeros de la redacción, sobre los que he mandado, que nadie escribiera de lo que no sabía. Que ningún periodista debe escribir de lo que no sabe, porque y saber no que es un especialista, sino que se tiene que documentar, informar, contrastar. Pues si no, normalmente dice una tontería, ¿no? Y eso pues no es conveniente. Eso es por un lado. Y por otro lado, el periodismo está sufriendo un deterioro profesional fuerte ante la situación económica que viven las empresas en general, ¿no? Y eso se traduce en la calidad. Y luego hemos entrado en una cosa que se llama periodismo, pero que yo no creo, yo creo que eso es otra cosa, o yo me dedico a otra cosa y no al periodismo, ¿no? Que ambas cosas pueden pasar, que es lo que vemos por ahí en varios sitios. Entonces, la crispación, pero la crispación es a tutas y muts, es decir, la crispación se tira desde cualquier sitio. Porque ahora el presidente, por ejemplo, hablaba de que para la convivencia es absolutamente necesaria la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica es imposible la convivencia, ¿no? Entonces, claro, las leyes no se cumplen como si fuera el buffet de desayuno de un hotel, ¿no? Cojo un croissant y mermelada, pero no cojo mantequilla, ¿no? Entonces, si está magnífico que el rey emérito responda ante la justicia por las posibles irregularidades fiscales que pudiera haber cometido, también es estupendo, ¿no? Se hace de obligado cumplimiento.
que el señor Puigdemont sea extraditado y rinda sus responsabilidades penales ante los tribunales ordinarios por un atentado contra la libertad de todos los ciudadanos españoles, vivan en Roquetas, vivan en San Boi o vivan en Porriño, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hizo este señor? Es un atentado contra la libertad. No llevaba tricornio ni metralleta, pero hizo algo muy parecido. Eso es, tratar de destruir la convivencia por métodos ilegales. Y eso es así. Entonces, el buenismo, la reacción buenista de ciertos sectores de la izquierda está equivocada, en mi opinión. Esa es mi opinión. Porque no conduce a ningún sitio. Conduce pues, a que yo creo que se va tomando cada vez más aire la naturalización de esos comportamientos, mientras que si uno viaja a Cataluña y ve cómo se está destruyendo el tejido social, económico, de relaciones y tal de Cataluña, eso sí debiera de preocupar muy profundamente. Y tengo testimonios, no estoy hablando de memoria, ¿no? De la destrucción de la convivencia entre catalanes. Y Cataluña es una parte muy importante de España que tiene una influencia y tiene que tenerla, pero no puede estar sometida a espectáculos, por ejemplo, como el que estamos viviendo con la ampliación del Prat. No sé, es como si aquí en Cádiz el alcalde de Cádiz o la alcaldesa de Cádiz de turno en aquel momento, cuando el gobierno quisiera hacer el puente de la Constitución, el puente de la Pepa, hubiera dicho no, porque ahí hay unos pájaros que pasan, que tal. Pero porque además todo esto de la Ricarda es mentira. La Ricarda es una laguna artificial, ¿no? Pero en fin, es que así encontramos un terreno de confrontación, ¿no? Es decir, que yo creo que es lo que se trata, que es minar las bases de la convivencia, que ese es el objetivo que tienen algunos sectores que están actuando en política. Pues yo voy a hacer un matiz de lo que dice el del político frente al periodista, porque el análisis es impecable. Pero el político tiene la obligación de, además de tener un análisis impecable, tener una respuesta. Entonces, yo soy partidario de mantener el diálogo con el gobierno independentista y con la sociedad catalana fracturada. Por tanto, darle a todos. Pero soy partidario de mantener el diálogo. Desde una posición que por el momento es clara. Es decir, oiga, aquí hace falta política y no judicialización. Pero política dentro de la Constitución. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿Ese diálogo a dónde nos llevaría? Nos lleva, es obvio que hay un proceso ahí de descomposición, nos lleva a dar seguridad jurídica y defensa del ordenamiento jurídico constitucional. Ese, nuestro primer cinturón de seguridad es ese. Dicho sea de paso, en mi papel de político... Presidente, permíteme dos consideraciones laterales en este tema. Una, el diálogo político, yo creo que, vamos, es evidente. O sea, nadie dice, no, me voy a poner a garrotazos, no voy a ver, trato de arreglar el problema. Eso es obvio. El problema es si se dan las condiciones para ese diálogo. Esa es mi opinión. Es decir, muchas veces hay una objeción sobre los planteamientos del presidente Sánchez, porque el presidente Sánchez podría pensarse que no tiene la autonomía política suficiente para tener una postura independiente, totalmente independiente en la negociación, ya que su supervivencia política depende de los votos de los independentistas en las Cortes Generales. Y eso puede contaminar la negociación. Y esa objeción pues es perfectamente planteable. Pero en segundo lugar, hay un efecto más perverso, a mi modo de ver, sobre la situación de la política española. Y es que la agenda catalana lo ha monopolizado todo. Entonces yo, por ejemplo, veo que cada vez más es decir, las desigualdades de renta entre los ciudadanos según el territorio donde viven se amplían y hay territorios que están condenados, digamos, en cierto sentido a sufrir una etapa donde no se ven progresos adelante, que sí los hubo. Es decir, la decisión
que tú como presidente tomaste, de que el primer AVE viene al sur, hoy sería impensable. Hoy sería absolutamente impensable que la planteara. Digo, que se planteara. Los que pensaron, no siendo de Cádiz, sino siendo de Sevilla, los que pensaron que el AVE llegaba a Sevilla y que solo llegaría a Cádiz cuando se rompieran los frenos, esto era muy previsible, decía, pensaron que era porque yo era sevillano. Y nunca se les ocurrió pensar que además de ser hijo de un cantabrón, montañés, de verdad, de carácter, digamos, seco, severo, nunca se les ocurrió pensar que yo no quería que el destino de la mitad sur de España fuera el Mezzogiorno italiano. Y que tenía la convicción de que si no arrancábamos por el sur, no llegaría al sur. Esta era mi convicción. Y la gente decía, no, es que como es sevillano, no. Yo no goberné como sevillano, ni siquiera como sevillita. No, yo goberné para todos los españoles. Y traté de articular España. Dicho sea de paso, como estamos en prensa y periodismo, no puede haber en toda España ningún director de un medio de comunicación, escrito, radio, audiovisual, lo que quieran, que pueda decir que yo lo llamé para pedirle que cambiara una editorial o que hiciera uno distinto del que pensaba hacer o del que yo sabía que iba a hacer. Nunca. Hay una excepción. Leopoldo Calvo Sotelo me llamó al día siguiente del asalto al Banco Central en Barcelona, ¿verdad?, para pedirme que llamara al director del País en aquella época para que no publicaran el editorial que iban a publicar. Y el director del País, yo lo hice, digo, yo no he llamado nunca y no volveré a llamar nunca, pero te digo esto solo. Y me dijo una cosa sorprendente, dice, mira, hay 5 ministros que durante el debate del Consejo de Ministros se han levantado del Consejo para llamarnos y decirnos que la Guardia Civil puede estar detrás del asalto al Banco Central, que era lo que se había planteado el Consejo de Ministros. Y yo me tragué después un debate que algún día lo escribiré. Yo nunca lo he hecho, nunca. Y además con absoluta conciencia de responsabilidad. Ahora, que cuando quería que saliera a 4 columnas en primera algo, ¿lo conseguía? Sí. Y una vez expliqué a un director de periódico cómo lo conseguía. No, eso es imposible. Sí. Yo me reúno, yo qué sé, con 200 diputados que teníamos, 202, imagínense. Sí, en el grupo parlamentario, o me reúno en el Comité Federal, da igual. Entonces, y si repito 2 veces lo que voy a decir aquí, no quiero que salga de aquí. Es para mí un problema fundamental de confianza. Con un misterio del diablo siempre había alguien que quería quedar bien con los medios, que llamaba, dice, mira, que esto no puede, nadie puede, que ha dicho que nadie hable de esto. Al día siguiente 4 columnas. Digo, pero es que cada vez que quiera lo voy a hacer y como no vas a saber distinguir cuándo es verdad de cuándo no es verdad, ¿cómo decide? Bueno, en esa relación prensa-periodismo yo me siento orgulloso de algunas cosas. Tú te estás refiriendo a una etapa, hombre, yo que por razones generacionales y por azar tuve la oportunidad de vivir todas esas etapas, digamos, en posición de privilegio como periodista. Cuando tú tratabas con Fernando Abril Martorell, tú tratabas con Adolfo Suárez, tratabas con José Pedro Perellorca, tratabas con... Podías estar, etcétera, ¿no? Es decir, tú podías estar en acuerdo con ese, en desacuerdo, pero había un nivel de debate y de altura política en el tema, ¿no? Es decir, y había intencionalidad. Pues no cambió España del año 76 en adelante. Pero vamos a ver, ¿qué tontería estamos diciendo? Es decir, lo que pasa es que continuar la reforma de una manera solvente es eso. Y hay uno de los problemas principales que a mi modo de ver tiene España, es la desigualdad territorial. Y la desigualdad territorial necesita una acción decidida del gobierno. Pero no son declaraciones vacuas, ¿no? Es decir, vamos a ver, por un ejemplo, no quiero que se me
malinterprete populistamente. He vivido el debate de Airbus, del cierre de las fábricas, de Airbus y tal, pero en ningún momento he visto que el gobierno le haya planteado a Airbus: oiga, ¿y por qué no hace usted la reducción de capacidad productiva y tal en Getafe y no en los sitios donde tengo mayores problemas de empleo, que son Puerto Real y el Puerto de Santa María? En ningún sitio he visto yo que se haya planteado eso, porque yo creo que ahí hay elementos para hacer política, ¿no? Para hacerlo. Luego es la autonomía empresarial la que decida, pero si no, vamos, así es como se corrige la elefantiasis de Madrid o cuando se habla del corredor mediterráneo ferroviario, estamos hablando de la conexión Valencia-Barcelona, pero el principal puerto de España, que es Algeciras, ya lo dejaremos para otro tiempo, ¿no? También estaba en la idea del corredor. Vamos, Augusto, sí tiene razón. Verá, la cohesión de la que se habla tanto no es entre territorios, porque los territorios no se cosen. Es entre personas. Es entre personas, entre ciudadanos. Es decir, pequeño matiz, por eso digo que siempre hay, si una región, por tener un punto de referencia, tiene el 60% de la renta por habitante de otra región más desarrollada, más industrializada, quiere decir que si la región menos desarrollada crece un 2% y la más desarrollada crece un 1%, o sea, la mitad, la distancia no disminuye. Se mantiene, incluso crece, porque uno crece sobre 100 y el otro crece sobre 60 o sobre 50. La operación es más compleja y tiene que mirar de cara a los ciudadanos, a la situación concreta de los ciudadanos. Nos estamos desviando de eso, porque les divertirá más saber que yo a veces hablaba con Augusto, incluso fuera del gobierno, cuando aquella guerra de las armas de destrucción masiva que nunca existieron, bueno, ya intervención en Irak, y una vez estábamos dando un paso, yo no estaba ya en el gobierno, pero con Augusto le hacía una broma, digo, mira Augusto, ¿cuándo es la luna llena en marzo? Y dice, bueno, es tardía. Digo, entonces, ¿cuándo van a intervenir? Y era como una sorpresa, decir, ¿pero cómo es posible? Efectivamente, la luna llena intervinieron. Todo tiene una explicación, además, para colmo, tecnológica, porque era el día de la luna llena y había que esperar a ese día. Pero alguna vez le hacía una broma, decía, mira, yo te voy a decir por dónde está corriendo una liebre. Y tú, que tienes mucha más información que yo y más capacidad, le pones un galgo a ver por dónde anda la liebre. Esa era parte de una relación divertidísima y de amistad. No desde el gobierno nunca, no le ponía una liebre para que corriera un galgo detrás de ella, pero tampoco acepté nunca hacer de galgo detrás de una liebre mecánica, que es lo que me recordaba hoy lo que ayer decía Aragonés. El galgo corre y corre y corre, y cuando el que lleva la liebre mecánica, para que no se aburra, se le deja aproximarse, pues le pega otro arreón a la liebre mecánica y el galgo se anima y se anima hasta que revienta el galgo. Entonces, de galgo detrás de una liebre mecánica que manejan otros con mala intención, de ninguna manera. Esto es parte de lo que tú decías desde otra perspectiva, pero yo mantendría la oferta de diálogo sin moverme del marco constitucional, que eso es lo que espero que ocurra. Es decir, ¿con quién se puede dialogar o pactar? Con el que está más próximo a ti, no. Hay una manera de evitar eso, de evitar las imágenes o las realidades de dependencia. Y forma parte de lo que digo de cuál es la centralidad democrática, no el centro, que es un punto en el espacio, la centralidad. Cuando un partido que defienda la Constitución, el futuro de España, la alternancia en el poder, tantas cosas, cree que tiene que liberar a otro partido que está gobernando de dependencias no deseadas, es decir, por aquí no pases y cuenta conmigo. Eso no para la gobernanza. Y a la inversa, aquí estamos. ¿Por qué? Porque en las posiciones extremas de lo que sea, dice, el Puigdemont está en una posición extrema, sí, el primero que ha salido
a defenderlo en Italia es Salvini, que Dios lo guarde, el primero. Pero bueno, los socios que tiene son realmente notables. Pero un tipo que presume de no sé cuántas cosas, todos los socios son de derecha extrema, hipernacionalista y rupturista, incluido Putin. Es que si me permite que te haga una postilla, yo cuando alguien se me presenta y dice, yo soy independentista nacionalista catalán de izquierda, y digo, ¿y tú qué estás, en un psiquiátrico? ¿En qué libro? ¿En qué libro? Tal, digo, porque, claro, el nacionalismo es la antítesis del pensamiento universalista de la izquierda, ¿no? Es decir, la antítesis, porque en el fondo, es decir, es el principio de que no todos somos iguales, unos somos más diferentes que otros. Y eso lo que esconde normalmente es un privilegio económico, un privilegio económico. Y en el tema de la realidad, que hoy no ni hay tiempo, ni hay lugar, ni tal, de la realidad de lo que ha pasado en Cataluña, porque el proceso está fracasado completamente y hay una insatisfacción muy profunda, está el deseo de las clases bien pudientes de establecer un intercambio más desigual con el resto de España. Esta es una visión periodística. Esto, a mí, siempre lo he escrito, en algún artículo me ha llamado la atención cuando veo a algún líder sindical apoyando nacionalismo y tal. Pues este es carne de psiquiatra, ¿no? Pero verás, un matiz que te va a gustar, verás. En el sur de Europa, los que reclaman romper con España o no les preocupa un proyecto de España o quieren ser independientes, en cualquiera de sus variantes, son los más ricos, como en Italia y como en España. Sin embargo, en un país que pasa por tantas dificultades que a veces se llevan 2 años sin poder formar gobierno, como Bélgica, dividida entre los nacionalistas flamencos y los francófonos valones, los valones eran históricamente, digamos, los más bien situados, los privilegiados. Y la independencia la pedían los flamencos, los que querían romper con el nacionalismo flamenco, y tan contento está Puigdemont con ellos y ellos con él y no sé qué, eran los más desfavorecidos. Ahora no lo son, pero eran los más desfavorecidos. Pero nunca a los valones, francófonos, se le ocurrió pedir la independencia. Eso es típico del sur de Europa. En el sur de Europa es la liga, dice no. Porque hay un nacionalismo, digamos, de ricos que quieren conservar riqueza, que no la quieren repartir. El caso español en vasco y catalán iría por ahí, ¿no? Y lo que dice, claro, dice, y consideran a los del sur vagos, claro, estas lindezas que oímos de vez en cuando. Entonces yo voy a cumplir 80 años dentro de 10 meses y nunca he dejado de trabajar. Nunca, ningún día de mi vida. Probablemente es una maldición de mi sangre cántabra, porque mi padre me dijo, cuando tenía 7 años y estaba jugando con una hermana que tenía 1 año y medio más que yo, pasó el hombre y dijo, ¿qué pan más a lo tonto coméis? Y yo toda la vida he estado pensando en el pan a lo tonto, así que no he dejado de trabajar nunca y no he querido depender de nadie, de nadie. Pues mira, una de las cuestiones que se echan más en falta en la política española ahora es el principio de centralidad, que antes aludía al presidente. Cuando el presidente estaba en la Moncloa y ejercía, una cosa que le preocupaba cuando hacía reformas y tal era que preparar y tal, que el conjunto de la sociedad española entendiera y apoyara esa reforma. Porque aunque tenían mayorías absolutas y tal, sabía que la aritmética parlamentaria no es la cohesión social, no da la cohesión social. La cohesión social la da el convencimiento de la acción del gobernante. Y en eso los gobiernos de González, y se lo digo aquí públicamente, fueron un ejemplo en muchos sentidos. Hicieron muchas reformas, pero cohesionaban a una sociedad detrás que iba, es decir, y que apoyaba ese tema. Ahora, es decir, de pronto tenemos algún disparatado, ¿no?, que de pronto tiene una idea brillante, ¿no?, pero claro, ya no está en la cafetería
de la Facultad de Política de la Complutense, ni en el bar de Húmera, ¿no? Es decir, es que ahora está en el Congreso y los ves allí sesudamente discutiendo una tontería, ¿no? Pero oye, esa tontería da juego, ¿no? Y a veces, oye, algo parecido sale en el BOE, ¿no? Claro, eso tiene unas consecuencias letales, pero letales, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces se produce, digamos, un hastío, una decepción, un desapego de los ciudadanos por las instituciones muy importante. Yo digo, en Cataluña pasa mucho esto en este momento, porque hay una situación de división social, de desestructuración social, y que la gente dice, mira, ¿a mí qué más me da? Tú fíjate, lo que un tío que ha cogido en cercanía al Rodalí, se ha montado esta mañana a las 6 de la mañana, le importa Puigdemont, ¿no? O sea, te quiero decir, vamos. Entonces, esta situación es una situación preocupante. De todas maneras, cuando nosotros teníamos solo 202 diputados de 350, fue a partir del 82, nosotros tardamos 3 años en la elaboración y aprobación del Sistema Nacional de Salud. Que por primera vez teníamos un Sistema Nacional de Salud, digamos, de acceso de los ciudadanos, por primera vez. ¿Cuánta gente próxima, digo, próxima incluso familiarmente, que tenía un cachito de tierra, que vivía en un pueblo de no sé cuánto, no sé qué, la enfermedad de un familiar, eso los echaba a la emigración? Pues tenían que intentar curar el riñón o no sé cuánto, tal, destruía a la familia y la familia, sin nada en lo que trabajar, tenía que emigrar. Pero tardamos 3 años. Es que no lo habíamos pensado, sí. Es que yo he sido siempre un reformista. Y yo lo reconozco, he sido moderado y reformista. Y los 3 años que dedicó Ernest Lluch a esa ley, tenía la intención típica del gobierno de que no fuera reversible. Pues no íbamos a estar gobernando siempre, no llegara otro y la echara por tierra. Por tanto, acceso universal a la educación hasta los 16 años. Hasta mis compañeros de facultad, algunos, me decían, bueno, si todo el mundo va a la escuela hasta los 16 años, ¿quién va a trabajar en el campo? Menudo problema nos estamos creando. Pues hicimos algunas tonterías de esas, ¿no? Educación universal, no sé cuánto. Esta cosa típica de los reformistas, como yo, que querían contar además con el apoyo de la inmensa mayoría y la convicción de la inmensa mayoría de la gente. Me hacía gracia, en lugar de ofenderme, me hacía gracia cuando alguien muy de derecha decía, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con que ingresemos en las comunidades europeas? No hubo ni un solo voto en contra en el Parlamento, único caso en la construcción europea. Pero decían, añadían una cosa, lo que nos da coraje es que lo hayas hecho tú. Pero decían con naturalidad, claro que estamos de acuerdo, pero lo has hecho tú, ya lo podía haber hecho uno nuestro, decían. Claro. Las grandes reformas que se hicieron a partir del 82 en España ha definido el acceso universal a la salud. En cambio, no se pudo hacer, digamos, la instauración de un sistema educativo que perdurase sobre cambios políticos. El acceso universal, sí. Sí, no, pero digo el modelo educativo. El modelo educativo, no. Mira, incluso, eso nos lleva demasiado tiempo. Entonces, cuando nosotros decidimos que era lógico, que era democrático y que era una aspiración natural, que todos los niños y las niñas de España tuvieran la oportunidad de incorporarse al sistema educativo obligatoriamente hasta los 16 años, lo hicimos porque llevábamos solo 147 años de retraso respecto del liceo francés. No es que lleváramos 2 décadas, no. Entonces, implantamos eso, conscientes como éramos de que no teníamos infraestructura suficiente para atender esa oferta, hicimos algo que fue la educación pública, de escuela pública y la educación pública concertada. Es decir, se financiaba con dinero público, pero la impartía, en aquel caso, la inmensa mayoría era la Iglesia Católica. Después había los colegios privados, que naturalmente totalmente libres. La concertada, que fue una solución bien interesante, se fue
pervirtiendo. Porque era concertada, pero no era con iguales derechos a entrar en esa escuela pública, en el sentido de financiada públicamente y compartida con instituciones laicas o no laicas. La libertad de acceso empezó a sufrir, de elección, empezó a sufrir. Yo cuando oigo gritar en alguna conversación con algún líder de la derecha, se lo he dicho, libertad de elección de centros educativos. Digo, ¿pero quién puede discutir eso? Pero se me hace muy difícil que el inmigrante que vive en la periferia de Madrid tenga libertad para llevar a sus hijos a una escuela concertada en la matriz central de Madrid. O sea, va a ser tan difícil que no se produce. No se produce porque no vayan al centro de Madrid. Si viven de quien le puede pagar, que normalmente es un espacio desarrollado y rico, viven de quien les puede pagar, pero viven donde ellos pueden pagar. Por lo tanto, se pueden llevar puestos a los niños para llevarlos a la escuela. Libertad, digo, libertad para el otro. Yo creo que alguien defiende las libertades cuando grita libertad para el que no piensa como él. Cuando grita libertad para él y para los que piensan por él, no está pidiendo libertad, está pidiendo su libertad. Y los demás que se apañen. Vamos a cambiar un poco de tercio. Augusto, ¿es una obligación del medio de comunicación presionar al poder político? Digamos, presionarlo en el sentido que los medios al poder político, sí. No lo escuchen, muchísimo. Sí. Algunos se sienten... Una de las funciones del periodismo moderno, como lo entendemos, y que ya digo que nació aquí, es la articulación de la opinión pública y la intermediación en la conformación de la opinión pública. Y ese es un espacio plural, donde hay muchos medios en que intervienen y tal. Y una de las funciones fundamentales es obtener la mayor transparencia de los actos del poder y el mayor control de los actos del poder. Es decir, el poder tiene tentación a no ser muy transparente, sobre todo en las decisiones más conflictivas. Entonces, los periodistas tienen la obligación de investigar, pero investigar no significa ser un sabueso de 3 al cuarto, sino hacer un trabajo serio de conformación, de confrontación, de antecedentes, de consecuentes, de tal. Yo eso es lo que he querido practicar, no sé si con éxito o con poco éxito, pero en fin, lo que me ha gustado practicar los medios que he trabajado y lo que he querido. Yo, por ejemplo, ahora, sí me gustaría meter una cuña en una de las cosas que están pasando, que le damos poca importancia, y es en la etapa del presidente González, la política internacional ocupó un papel fundamental, y eso tuvo una influencia muy importante en España. Yo he tenido el privilegio de trabajar y fundar toda una red de emisoras por América Latina, desde Miami hasta Chile, y he viajado constantemente y tal. Y he notado allí cómo la presencia de las empresas españolas, pero las empresas españolas no es Telefónica del Banco Santander, sino un trillo del Aral, ¿no? que va a hacer trabajos en las presas de Chile y tal, y no sé qué. Es decir, eso ha sido muy importante. Esa política, eso requiere una conceptualización de cuál es el papel de España en el mundo que hoy brilla por su ausencia. El chusco episodio que hemos tenido con Marruecos, de creer en la ministra de Exteriores que se va a traer a un líder del Polisario de Tinduf a Logroño y que no se va a enterar Marruecos, bueno, eso es suspendida. O sea, porque eso está primero que los servicios secretos marroquíes controlan todo lo que pasa en Tinduf, pero al minuto. Desde eso a no tener una formulación clara cuál es el papel que tiene que tener nuestro país en el mundo, en Europa, pues se sufren las consecuencias. Sí, pero ella, a lo que decía antes, que parecía una broma, vamos a ver. Si no quiere que grupos mediáticos, los que sean, se crean en el derecho, no de criticar,
que no solo tienen el derecho, tienen la obligación de criticar a quien no lo hace bien, de gobierno, de miembro del gobierno, de lo que sea, ¿no? Pero si no quieres que se crean con el derecho a exigirte quién tiene que ocupar tal o cual cartera, tienes que hacer el mismo ejercicio y no creerte con el derecho de que un grupo mediático, o 3 o 5, tienen que obedecer a lo que tú les indicas o mandas. Ese es el equilibrio. En realidad es el fondo de la democracia. Por cierto, imperfecta siempre, ¿eh? ¿Ese equilibrio ha funcionado en España? Durante mucho tiempo ha funcionado. Y se ha roto. Hace mucho tiempo que estamos en políticas de trinchera. Y yo quiero que nos olvidemos de la trinchera, porque de mencionar mucho las trincheras se crean. Yo no quiero política de trinchera, yo quiero política de entendimiento, sin que nadie renuncie a sus convicciones. Y después yo tengo las mías y comprendo que no siempre son comprendidas y mucho menos compartidas. Ahora, yo creo que las actitudes moderadas son las únicas que muestran fortaleza en las convicciones y además fortaleza en la voluntad de servir a un país. Las actitudes radicales de confrontación suelen ser de gente débil. Y ya que estamos en un templo, confundir la política con la religión, no, yo lo que te ofrezco es un mundo nuevo. Esta cosa de tan bella frase, otro mundo es posible. Una frase fantástica, en la que creo hasta el punto de que para hacerlo posible hay que ir mejorando el que tenemos. Es posible si lo mejoramos. Ahora, si lo llenamos de la abstracción religiosa, bueno, yo soy de la escuela de los claretianos, ¿no? No somos de los claretianos, bueno, pero la abstracción religiosa del paraíso, ahora estamos... no lo tomen al pie de la letra. Ahora estamos confrontando el neoliberalismo, que incluso generando mucha riqueza, ha creado mucha desigualdad, no mucha pobreza, mucha desigualdad. Y la gente resiste mal la desigualdad, y tiene razón para resistirla mal, pero contraponer el neoliberalismo con el neopobrismo me aterra. Dice, no, mire usted, esto lo arreglo yo. Todos pobres, menos los que desde el poder se hartan de hacer la revolución. Estoy harto de verlo. Yo me quedo con todo. Yo tiranizo a mi país, me quedo con todo. Pero sobre todo ofrezco una receta que es infalible. Todos igualados por la más absoluta pobreza. Porque la socialdemocracia no ha sido capaz de imponer su modelo. Digámoslo. Si vuelven a estar ganando incluso a contracorriente. Mis congéneres socialdemócratas, bueno, la socialdemocracia, me decía Billy Brandt meses antes de su muerte, me decía, ¿no? Es un camino en la socialdemocracia y siempre tiene nuevos comienzos. Si lo que hace es un discurso de los éxitos del pasado, que se dirige en una sociedad que ya no es aquella que produjo los éxitos, tienes que situarte en la nueva sociedad. Si el mundo cambia y las condiciones cambian, tú tienes que mantener tu lealtad a los objetivos, pero no puedes navegar con el discurso que Fernando Enrique Cardoso lo dice muy bien. Dice usted, las utopías regresivas siempre son una estupidez. Dice, ¿cuál es el mejor momento de nuestra historia? El de los, no digo de la de España, el de los años 70 del siglo pasado. Pues volvamos a hacer lo de los años 70 del siglo pasado. ¿Se han vuelto locos? Sí, señor, se han vuelto locos. El reformismo en España, que viene con el sistema democrático, en el terreno económico fue feroz, porque hacía 8, 9 años, 10 años que el mundo había cambiado y aquí habíamos olvidado que había una crisis del petróleo, que había una serie de cosas y tal, y esta zona sufrió especialmente en sus carnes la transformación industrial, como sufrió el País Vasco, como sufrió Sagunto y tal. Bueno, aquella reforma, pues menuda reforma que se hizo,
vaya reforma, ¿no? Se la voy a decir, se la voy a recordar al catedrático este. Es decir, eso produjo luego una creación de riqueza importante. Entonces aquí hay que sentar las bases, la base económica y tal, para lo que dice el presidente, para aumentar la tarta de reparto, ¿no? Es decir, las medidas igualitarias de la pobreza, esas son conocidas y fracasadas y son de sentido común. Por eso el electorado da la espalda a esa opción. Da la espalda a esa opción. Eso es evidente, es así. Bueno, hablaba antes, presidente González, de trincheras mediáticas y de lo peligrosas que eran. Y yo recordaba que quizás nadie en España ha aguantado una ofensiva mediática como la que usted aguantó sus 2 últimas legislaturas, ¿no? Entonces sí se hizo en España un periodismo de trincheras absolutamente demoledor. Sí, lo definió bien después de participar en eso. Lo definió Ben Anson, sí, en la parte que se publicó y en la parte que yo tengo, pero no se llegó a publicar completa, ¿no? Lo definió de una manera muy dramática, ¿no? Lo decía, a ver, tuvimos que poner en peligro la supervivencia del Estado democrático de derecho, si no, no éramos capaces de sacar del poder a este señor. Iba a durar más tiempo que Franco. Y yo de broma le contesté, pues me irrité mucho, y digo, uno por las botas y otro por los votos. ¿Usted entiende la diferencia? Dice, no, había que poner en peligro la estabilidad del Estado, lo dijo él, y después, como habla de mí tantas veces, bien, y yo cada vez que habla bien de mí, con cordialidad le digo, ¿en qué me estaré equivocando? Después de las cosas que he hecho. Eso tiene una anécdota muy divertida que un día comentó. Yo le mando a periodistas y periodistas a Felipe González para que le hagan unas preguntas que le pongan comprometido y me vuelven convencidos por Felipe. Era mi obligación, en realidad. Aquel desparpajo que le caracterizaba, ¿no? Que formaba parte del paisaje. Pero bueno, vamos a ver, yo fui algunas veces duro, naturalmente, como te correspondía, pero yo creo que nunca perdí la forma. Aquella cosa que todavía me recuerda ahora, ¿cómo era la frase? Sí, es que decía que yo tenía un estribillo que era sin acritud. Sin acritud. Y se convirtió, es verdad, en un estribillo, no me daba cuenta. Pero es verdad que decir las cosas sin acritud tranquiliza mucho y, por supuesto, convencen mucho más. Pues si la dices agriamente, bueno. Por tanto, la verdad es que yo durante muchos años he querido hacer esto que estamos haciendo así, en un pequeño coloquio, al hilo de la actualidad. He querido hacerlo como una reflexión un poco más en serio, porque verán, al político no solo respecto del periodista, sino respecto de los analistas. Nosotros tenemos analistas de todo brillantísimos, incluso de los que no saben nada. Por ejemplo, ahora tenemos un montón de especialistas en una erupción volcánica y en sus múltiples variables y consecuencias. Y a mí me da pena de eso porque sé que la gente está sufriendo de verdad y me gustaría que los analistas, los que oyéramos, fueran los que saben de verdad lo que está pasando. Y, por cierto, que además siguieran hablando de ese problema, que es un problema dramático de carácter natural, siguieran hablando dentro de 2 meses o de 3, no digo de 2 años, pero que ocupe más espacio inquieto Puigdemont hoy que el volcán de La Palma, que estaba tan de moda. Claro, es bastante extraño, ¿no?, en un país. Pero a mí los analistas brillantes, la verdad es que me gustan, pero me impacienta porque yo he sido siempre un activista político. Bueno, ya, el análisis es magnífico, está muy bien hecho. ¿Tiene usted una respuesta para el problema? Dice, no, esa no es mi tarea. Mi tarea es, bueno, eso pasa mucho en todo. Usted es un brillantísimo crítico literario, pero se ha puesto a hacer una obra literaria por su propia cuenta. Dice, no, esa no es mi tarea. Eso es lo que nos pasa a los políticos todos los días. Tenemos brillantísimos analistas sobre lo que hay que hacer, pero a la hora de proponer,
pocas ideas que proponer para resolver los problemas. Bueno, nos tenemos que ir acercando un poco al final, pero yo me gustaría antes retomar un poco por dónde empezamos, ¿no? Por dónde empezamos y por la situación de la Constitución española y por los análisis que hacíais, ¿no? Antes. Bueno, pues hemos hablado de muchas cosas, pero por ejemplo eso, un partido que es sistémico, que cuestiona la renovación o bloquea la renovación de los órganos constitucionales, un gobierno de coalición en el que una de las partes de la coalición cuestiona abiertamente la Constitución, unos apoyos parlamentarios del Gobierno que no solamente la cuestionan, sino que la quieren volar directamente. Y la pregunta es, lo podéis responder los dos, ¿quién defiende ahora mismo la Constitución en España? Que hay algunos que las defiendan metiéndose con la Constitución o no cumpliéndola. Eso me inquieta más que ver venir de cara a los que quieren cargársela. Porque es un problema de verdad de tener un espacio de centralidad que lo impida. No hablo de no reformarla. No me opongo a la reforma de las leyes. Lo que me opongo es que alguien decida que no cumple una ley porque no le da la gana en nombre de la Constitución. No, en nombre no. O sea, prefiero tener enfrente los que, digo, lo claro, los que quieren destruir la Constitución para fijar una posición y defenderla, que los que hoy dicen defender la Constitución y no la cumplen. Yo les ruego, por favor, que hagan el ejercicio, que es un ejercicio pedagógico muy bueno, de mostrarle a los ciudadanos que para defender una norma hay que cumplirla. Mira, la Constitución la están defendiendo los ciudadanos. Lo que pasa es que yo creo que hay gente que desvaría y no se da cuenta que mayoritariamente los ciudadanos defienden la Constitución. Yo no veo en ningún sitio que haya salido una encuesta que dice que un alto porcentaje de los ciudadanos están en contra de la Constitución. Cuando demagógicamente se pregunta de una manera intencionada contra la figura contra la monarquía, que es una figura un tanto difícil de entender abstractamente, sin embargo, tiene resultados espectaculares. O cuando ya se pregunta sobre el actual rey, tiene resultados espectaculares, favorables, tiene un apoyo social y tal. Pero como lo que se trata es de otra cosa, ¿no? Eso no me interesa. La Constitución, es decir, está defendida mayoritariamente por la sociedad española y todo el mundo puede tener algún aspecto que le gusta más, que le gusta menos, pero como digo, esto no es el buffet de un hotel donde uno dice, no, voy a coger croissant y no voy a tomar pan con mantequilla. No, la Constitución es un todo y un conjunto que hay que cumplir. Por ejemplo, hay una cosa que aquí en España no se hace énfasis, no se hace tal, que yo creo que es muy importante. Aparte del texto constitucional, existen los usos y costumbres constitucionales. Esos en Inglaterra son fundamentales, porque no hay constitución escrita. Y los usos y costumbres constitucionales en España no existen y además se saltan a la torera, ¿no? Es decir, que de pronto la alcaldesa de Barcelona, porque le da por aquí, por no sé qué, y tal, no recibe al jefe del Estado donde la tiene que recibir. Es una falta de respeto a los ciudadanos, aparte del jefe del Estado, porque el jefe del Estado encarna la jefatura del Estado que ha sido elegida y está sustentada democráticamente por la mayoría de los ciudadanos. ¿Pero esto qué es? Es decir, esta cosa de que, o cuando uno va a tomar posesión, yo por imperativo legal y tal, y luego se lanza el tío, lee 3 folios que no lo escucha ni Dios, que dice una serie de sandeces propias de primero de facultad y tal, es una cosa absolutamente inconcebible, ¿no? Entonces, los usos y costumbres son fundamentales en la vigencia institucional y la solidez social, de la cohesión social y la convivencia ciudadana. Y aquí es que eso se lo salta todo el mundo a la torera. Pero mira, una cosa, por ejemplo, cuando el presidente Zapatero cometió el error de no levantarse cuando pasó en el desfile de los Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos, en el desk que lleva las relaciones internacionales de la Secretaría de Estado norteamericana, tomaron nota de aquel gesto. Y ese gesto, que le dio a él por ahí, ha influido muy negativamente en las relaciones de Estados Unidos con España. Efectivamente. Sin duda, pero vamos a ver, cuando hablas del rey, yo digo no monárquico,
es mucho más difícil romper la unidad de España con un rey que reina sin gobernar que con una república a la que poder traicionar, como ya han hecho varias veces. Imagínense qué cosa más pragmática, más simple, les digo. Pues si no, que no se olviden de Azaña, por favor. Que no fue que estuvieran contra un rey, no. Es que el que más escuchó la voz natural de la diversidad de sentimientos de pertenencia recibió como respuesta una traición, no contra la monarquía, no, contra la república. Pero nadie, de verdad nadie reflexiona a fondo sobre eso. Entonces, vamos a ver, además, la verdad es que más allá de eso, de la Constitución, de lo que estamos diciendo, no sé qué, Bismarck decía que España era un país milagroso, era muy poderoso, porque los españoles llevamos 200 años intentando acabar con ella y nunca acabábamos con ella. Porque no entendía que España es un país, es un espacio público compartido, organizado como Estado-nación, que es muy resiliente, mucho. La verdad es que no hace cada día es un ejercicio de estar súper preocupado por esto o por lo otro, pero hay un momento en que dice, hasta aquí llegamos, se acabó. No admito más descosidos, cuando no fracturas caprichosas. Entonces, también hay una experiencia muy bonita de la multiplicación del pluralismo, como si hubiéramos impuesto el bipartidismo hace 40 años, era una tontería, fue una elección de la gente entre 420 ofertas políticas, 420 listas. Y los ciudadanos votaron lo que les dio la gana, como es natural, ¿no? Pero hay fuerzas políticas que suben como cohetes y caen como piedras. Mira, es que me vienen cosas que tal. El poder transformador que ha tenido esta Constitución, por ejemplo, lo voy a poner en el terreno de las Fuerzas Armadas. Cuando murió Franco, las Fuerzas Armadas eran obsoletas, no valían para nada, ideologizadas y tal. Bueno, desde el poder político, se ha realizado ha ayudado a hacer una profesionalización de las Fuerzas Armadas y una transformación donde hoy en el conjunto la sociedad española se siente orgullosa de que son unos funcionarios que son eficaces, que cuando se les encarga un trabajo lo hacen calladamente, abnegadamente, eficazmente. Y eso ¿qué pasa? Eso ha surgido así como así, pues no ha habido ahí trabajo de gente de muchos partidos políticos, y de profesionales de las Fuerzas Armadas para lograr esa eficiencia que hay hoy. Pues ese es un capítulo que a veces no se me... ¿Y ese riesgo asumido con naturalidad? Con la gente que tiene lealtad a su país, no al partido A, B o C, y que casi siempre los que tienen esa fantasía se olvidan de mencionar. Dice usted que han sido los militares los que han sacado, los que han podido de Afganistán, además con el embajador que abandonó el barco el último cuando ya había salido todo el mundo. Pero todavía estaba en función, ya había sido cambiado. Pero claro, nadie quería decir que son los soldados los que han hecho ese esfuerzo, los que van recogiendo a la gente. Me da igual, se los ve en muchos de esos frentes. Eso supone una profunda transformación de las Fuerzas Armadas. Pues la gente se olvida de que al franquismo se lo conocía como dictadura militar. No es así. Bueno, pues ahora la institución Fuerzas Armadas, tanto si quieres la unidad militar de emergencia como las acciones internacionales y no sé cuánto, es una institución de una calidad, de una seriedad en el cumplimiento y de una solidaridad de fondo con el país que es España, que bueno, es una transformación
histórica. La verdad es que no sé quién la hizo, pero fue una gran. Y ya terminamos, quiero que termine usted, presidente González, respondiendo muy brevemente una pregunta. Ahora mismo en España, ¿hay más democracia que en 1996 cuando usted abandonó el gobierno? ¿O hay una democracia más deteriorada? No, es que no exactamente no se mide así. Yo creo que la época, que no es la mejor, simplemente, en la que hemos vivido con más libertad, incluso ansia de libertad, con menos censura y menos inquisidores en todos los niveles de la vida, fueron los 80. Lo que teníamos el sentimiento es ser libres, pero ahora te sale un inquisidor por cada parte. Es que lo que usted dice, lo que usted, déjeme que diga lo que quiera decir, que sea libre para expresarme, que sea libre para crear. Es que ahora hasta para ser creativo hay que cumplir con unas convenciones que han impuesto otros, pero no siempre los mismos. Lo malo no es que haya una inquisición, que ya es bastante molesta, sino que haya 20 inquisiciones que te van persiguiendo. Digo, vamos a llegar al panteísmo religioso. No, yo ¿qué pasa? ¿Sabes qué me pasa? Estoy muy contento porque a mí no me impone mucho esta iglesia, porque esta iglesia me es muy familiar. Porque yo bajaba de la Plaza de Minas, donde vivían mis padres, venía hasta aquí, y aquí estaba mi colegio. Por eso ahí había una puerta, y por aquí nos traían a misa, a tal. Claro, yo en esta iglesia pues no estaba horas, o sea, no estaba muchísimas horas. Y antes había leído el diario de Cádiz, que me metían por debajo de la puerta. Todavía quien tiene callos en la rodilla. Tengo muy buenos recuerdos de este entorno y de todo este mundo, ¿no? Y lo mismo me pasa con el tema constitucional, entre otras cosas, porque la Constitución además no fue gratis. No fue gratis. Y hubo violencia, y hubo muchas tensiones, y hubo un esfuerzo de generosidad y comprensión entre personas muy diversas y muy diferentes. Y eso no se puede malbaratar, ni se puede criticar frívolamente, como en ocasiones se hace. Es decir, si este país se fundamenta y se basa en esos fundamentos constitucionales, será un gran país. Si este país se dedica a cuestionar tonterías, pues estará enredado como ha estado 300 años de su historia. Pues muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Yo con mucha pena, porque yo seguiría charlando con ustedes. Hasta mañana estaríamos. Exactamente, estaríamos tranquilamente, pero aquí lo vamos a dejar. A ver si se repite en alguna otra ocasión. La verdad que ha sido un placer estar aquí. Sigo sobrecogido. Muchísimas gracias, presidente González. Muchísimas gracias, Augusto. Muchas gracias a la Fundación Cajasol por organizar este acto y a todos ustedes. Muchas gracias. Y gracias a vosotros, de verdad. No olvidé decirlo. Gracias a la Fundación Cajasol, gracias al Grupo Joly y gracias a la información que me habéis dado, que todavía se celebran misas aquí como debe ser, con el cura de espaldas al público y en latín. Es que hemos perdido las formas, por favor. Eso sí que para mí ha sido una gran noticia. Estupendo. Bueno, gracias. Está bien, ¿no? Estupendo,